Este tema intermedio tiene una relevancia importante porque, por ejemplo, el profesor argentino Alberto Binder dice que la finalidad de la fase intermedia es cómo preparar, en el caso de que exista una acusación, una pretensión del Ministerio Público plasmada en una acusación, eh, cómo esta acusación es saneada, controlada, para efecto de que pueda ir de manera adecuada a un juicio oral. Esto no significa que se prepare, que se lleve a la acusación a, a juicio oral para garantizar una condena, ¿no? Sino simplemente que esto debe reunir los requisitos formales y de fondo que se requiere para poder llevar a cabo un juicio oral que se lleve de manera regular y que los derechos de las partes o los sujetos procesales se puedan respetar ahí y que se desarrolle por los principios. Ya llevaremos en la siguiente sesión lo que es la etapa del juicio oral, ¿no? Esto lo que se señala aquí es la justificación y la función justamente de la etapa intermedia, es la idea de que los juicios deben ser preparados de manera conveniente y se debe llegar a ellos luego de una actividad eficiente y responsable. A diferencia del Código de Procedimiento del año 1940, que todavía subsiste en varias partes todavía del país, ahí también hay una fase intermedia. Exactamente en el procedimiento del 40 no se señala, como se dice de manera expresa, por así decirlo, en el Código Procesal Penal, donde hay una parte del código donde desarrolla sobre la etapa intermedia y todos los actos procesales que se desarrollan a su interior. En el procedimiento de 1940 se ha interpretado que la fase intermedia es desde que concluye el juez penal y concluye con el informe que tiene que ser elevado a la sala superior y luego remitido a la fiscalía para que formule, por ejemplo, una acusación, y después se devuelve a la sala para que la sala verifique si cumple las formalidades de la acusación en el ámbito del procedimiento de 1940 y corriendo traslado a las partes con las observaciones, las subsanaciones que se puedan hacer todo de manera escrita porque no hay audiencia. La parte final, si se quiere, de esta fase intermedia en el Código de 1940 concluye un auto de enjuiciamiento, o lo que se dice en este procedimiento 40 es un auto de haber mérito para pasar a juicio oral, donde ya se señala, pues, por ejemplo, cuáles son los acusados que van a pasar a juicio oral, que van a ser juzgados, y las fechas y bueno, la emisión de las pruebas que se ha hecho a partir de la presentación de la fiscalía. Y bueno, entonces una de las características de esta fase intermedia del procedimiento 40 que es básicamente escrita, ¿no? A diferencia de la etapa intermedia del Código del 2004 que tiene una fase escrita, pero también tiene una fase oral porque se va a desarrollar una audiencia. Yo quiero poner hincapié en este tema de la fase intermedia, que ya en la práctica judicial y fiscal ha habido una suerte de distorsión, ¿no? Porque prácticamente la fase intermedia se ha convertido en una especie de mini juicio oral, ¿no? Un mini juicio oral. Entonces, y hemos visto en algunos casos que esta fase intermedia pues se dilataba entre sesiones de audiencia y audiencia, y creo que un caso ya bastante exagerado que yo recuerdo, una situación donde se llegó, la fase intermedia llegó a demorar casi como 8 meses, ¿no? 8 meses, y que me parecía particularmente un exceso, ¿no? Entonces, obviamente que había un tema a veces de actos dilatorios, de la defensa, deficiencias en la acusación fiscal, es decir, la propia estructura a veces del Ministerio Público con todas las limitaciones propias que tiene, igualmente la del Poder Judicial, así que acá hay una suerte de responsabilidades compartidas, pero siempre particularmente tengo la idea de que si bien es cierto, el tema de la audiencia es importante porque para que se utilice el mecanismo de la oralidad y utilizando ese mecanismo discurra un conjunto de principios que están en la base del proceso penal, el garantista acusatorio del 2004. Sin embargo, se tiene que racionalizar también las audiencias de tal manera que se concentre realmente en las finalidades, en los objetivos que tiene y no se convierta pues, en una suerte, como reitero, una suerte de mini juicio oral, ¿no?
Sí, es parte pues, del manejo y el poder que tiene el juez para dirigir esta audiencia y obviamente que no se le escape de las manos, ¿no? Y también la actuación del Ministerio Público y también la actuación de las defensas, una que debe estar en los marcos de la ley orgánica, donde se solicita que los sujetos procesales y también puede, el propio Código Procesal Penal actúen de manera responsable, con probidad y con buena fe, ¿no? Entonces, la importancia de esta fase intermedia en relación al Código de 1940, que es una fase escrita, el control es mucho más exhaustivo, por así decirlo, en el Código del 2004 que el procedimiento del 40, porque, valgan verdades, se llevaban a juicio oral unas acusaciones absolutamente débiles, absolutamente eh, con una serie de deficiencias, ¿no? Que lo que hacía era más entrampar el juicio oral con imputaciones no claras, ¿no? Por eso la regla de imputación necesaria es importante también cuando se presenta la acusación, etcétera. Es decir, particularmente, desde mi punto de vista, la fase intermedia en el ámbito del proceso penal de 2004 es una fase que tiene una serie de mecanismos ricos, por así decirlo, para tratar de sanear en el caso de que el fiscal presente una acusación, o también que el juez tome la decisión en el caso de que la fiscalía haya solicitado un archivo o un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Igualmente, desde el punto de vista del fiscal, porque acá ustedes sabrán pues que la fiscalía cuando presenta una acusación, el objetivo estratégico del Ministerio Público es lograr pues, la condena, ese titular de la acción penal, de la solicitud de la potestad punitiva, ¿no? del Estado, a través de las sentencias condenatorias, por ejemplo, que editen los jueces. Entonces, la idea que para la Fiscalía, desde una finalidad de racionalizar también el proceso penal es que esta etapa permita garantizar que a juicio solo vayan los casos idóneos para obtener una condena. Es decir, acá ya no, la fiscalía no se puede lanzar con una acusación que no tenga los medios de prueba suficientes como para garantizar un éxito desde el punto de vista de la fiscalía en el juicio oral. Igualmente, la defensa también va a tener una oportunidad, por ejemplo, un acto importantísimo que se da en fase intermedia es presentar las pruebas, ¿no? Los medios de prueba que serán actuados en juicio oral. Entonces, la defensa procurará, por ejemplo, realizar un filtro de pruebas, ¿no? Y podrá hacer fenecer el proceso con salidas como, por ejemplo, medio de defensa técnico. Se permite, tanto en fase preparatoria y también en fase intermedia, que los sujetos procesales puedan realizar, solicitar, que el juez se pronuncie a través de una pretensión dentro de un medio de defensa técnico, o como podría ser una excepción o de pronto podría ser una cuestión previa o una cuestión prejudicial, ¿no? Entonces, el- el- en este caso la defensa tendrá pues, como un óptimo, si quiere, de la fase intermedia que se logre un archivo, un sobreseimiento para que el imputado pues, salga libre. Hay que tener en cuenta, voy adelantando, que el sobreseimiento, según la Constitución, es un equivalente a la cosa juzgada, es una resolución judicial que tiene justamente esa, tiene ese contenido, ¿no? Y que constituye como si fuera una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, tiene la calidad de cosa juzgada. Porque quien ha emitido la resolución es el órgano jurisdiccional. ¿Quién se encarga de la dirección de la fase intermedia? Pues es el juez de investigación preparatoria, ¿no? Porque él se va a encargar de calificar los resultados de la investigación hecha por el fiscal y de decidir el sobreseimiento o la apertura de un juicio oral con la emisión también del auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento va a ser la decisión por la cual ya se avanza hacia la fase, si se quiere, más importante del proceso penal, como lo es el juicio oral, ¿no? Si recordando, si durante la diligencia preliminar y la fase preparatoria el director de esas fases era el Ministerio Público, el director de esta fase intermedia es del juez de investigación preparatoria, la fiscalía es un sujeto procesal más, obviamente es un titular pues, de la acción penal tal como lo establece con claridad la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son las características de esta fase intermedia? Ahí se van a desarrollar algunos principios, ¿no?
si bien están, se queden un poco limitados en fase preparatoria, estos se van, a medida que va avanzando el proceso penal, siempre incluyendo sus etapas, vamos a ver que el escenario donde se va a actuar de manera óptima, y se quiere, los principios, va a ser el juicio oral, ¿no? Una de las características de la fase intermedia es que es jurisdiccional porque hay una dirección del juez y hay decisiones que va a tomar el juez justamente cuando planteen, por ejemplo, una acusación o cuando se plantee por parte de la Fiscalía una solicitud de favorecimiento y los medios de defensa técnicos que pudiesen plantear las partes en esa fase, ¿no? Y es garantista porque igualmente no decimos que no hay garantías en la fase preparatoria, al contrario, ¿no? Es garantista porque justamente se trata de que se respeten las garantías procesales que están en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y que también tienen conexión con estos principios que están recogidos en el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Sanea la investigación preparatoria, ¿no? Expresada obviamente en una acusación o en un sobreseimiento, es decir, en los resultados, ¿no? Porque la investigación preparatoria, quieras o no, se van a expresar, ¿no? En resumir en un requerimiento de archivo, como lo es un sobreseimiento, o en una acusación, que es una pretensión de condena de parte del Ministerio Público. Aquí se va a desarrollar la contradicción, ¿no? En la fase intermedia va a haber contradicción, las partes van a venir obviamente en el escenario propio y de acuerdo a la finalidad de la fase intermedia, va a haber contradicción, ¿no? Va a haber contradicción. La idea de la contradicción es no confundir, como debe convertir esto como si fuese un juicio oral, porque ahí en la fase intermedia no va a haber pues una resolución de una sentencia, ¿no? Eso no le va a corresponder. Sí puede haber eventualmente un auto de sobreseimiento, que implica también obviamente el cierre pues, de una investigación, de una investigación preparatoria, que puede ser a pedido de la propio Ministerio Público, o también puede ser un pronunciamiento del juez ante un control material que hace de una acusación presentada. Que lo vamos a ver en su momento, les voy adelantando que la acusación en este escenario de fase intermedia tiene un control formal que hace el juez y tiene también un control sustancial o material, ¿no? Esta fase es importantísima para la delimitación de los ofrecimientos de prueba, no que las pruebas son una suerte pues, de las herramientas, las armas que van a llevar las partes para litigar en el juicio oral. Entonces hay que presentar esas pruebas en fase intermedia. El juez va a hacer un filtro, ¿no? Y va a darle pase a aquellas pues, que respondan a criterios de pertinencia, utilidad, idoneidad, constitucionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es el escenario donde parte el material probatorio que va a ser actuado en juicio oral, ¿no? Igualmente, como hemos dicho, que si esto se desarrolla en una audiencia, obviamente ahí acaba de discurrir pues, la oralidad como mecanismo de comunicación que va a permitir justamente la contradicción, que va a permitir también una suerte de inmediación, ¿no? En esta fase pues, de investigación preparatoria. Es una audiencia pública, ¿no? Es decir, se van reproduciendo en esta fase, previo al juicio oral, algunos principios que se van a utilizar o van a aplicarse en el juicio oral, ¿no? La publicidad, ¿no? Si ya la fase preparatoria era una fase reservada, ¿no? Aquí ya en la fase intermedia se abre, ¿no? Hacia la ciudadanía, por así decirlo, la fase intermedia, ¿no? Aplicando la publicidad. De ahí que en esta fase se tenga que revisar el material probatorio, ¿no? Mediante ese filtro que estamos señalando, que van a ser actuados en juicio oral. Se va a controlar la conclusión de la propia investigación fiscal. Se va a controlar los resultados de la investigación, no en el sentido de decir al fiscal cómo, ¿no? Cómo has hecho tu investigación, cómo la has dirigido, cómo es tu estrategia, no, sino básicamente en el entendido de que si se ha respetado esta investigación los derechos de las partes, ¿no? ¿No? Ahí, o sea, en este ámbito hay que entenderlo, ¿no? Igualmente va a examinar el mérito de la acusación, ¿no? Y los recaudos de esta causa, es decir, de esta acusación, si es que esto es lo que va a presentar el Ministerio Público. Igualmente, esto va a ser un buen filtro en fase intermedia de una acusación, por ejemplo, va a garantizar un juicio oral efectivo, ¿no? Porque la idea es sanear, ¿no? Para que la acusación llegue a lo bastante clara, ¿no? Para poder ser
esta pretensión y sus medios de prueba puedan ser examinados, ¿no? En el contradictorio o en el juicio oral, ¿no? Decíamos que se va a desarrollar la oralidad en la etapa intermedia. Sin embargo, hay una fase que es escrita, por eso se considera y se estima dentro de la apreciación que se tiene de la fase intermedia, que tiene una fase escrita, que tiene una fase oral, ¿no? Esto de alguna manera pone el último de foros plenarios que ha sacado la Corte Suprema sobre el tema de prisión preventiva, sobre el impedimento de salida, el tema de la reparación civil. Hay algo que yo puedo rescatar y que de alguna manera, eh, particularmente, el cuestionamiento de la oralidad, perdón, de la escrituralidad, era un cuestionamiento, de mi punto de vista, en algunos aspectos absurdos. Si bien es cierto, los procedimientos, sea por ejemplo el proceso sumario, el decreto legislativo 124 es un proceso eminentemente escrito, la propia fase instructiva es escrita, ¿no? Sin embargo, eh, esto que se utilizó para desacreditar este tipo de modelos, llamados modelos mixtos o modelos exclusivamente inquisitivos, ha llevado pues al otro extremo de negar cualquier tipo de forma escrita, ¿no? Cuando vemos que en el Código Procesal Penal hay forma escrita y hay forma oral, ¿no? Entonces no se ha eliminado para nada la parte escrita. Yo rescato en este foro plenario último de prisión preventiva que también se haya puesto un énfasis en ese sentido, ¿no? Porque inicialmente, en los inicios de la aplicación de este modelo, se empezaron a meter en la cabeza de los jueces, los fiscales, los abogados, que en la audiencia todo era exclusivamente oral y que el juez solamente iba a decidir de acuerdo a la información que le brindaban las partes, ¿no? Entonces, hasta ahora todavía siguen por ahí algunos magistrados que dicen yo me entero de esto en la audiencia, ¿no? Y solamente resuelvo con lo que escucho en la audiencia, ¿no? Y esto me parece que desde el punto de vista epistemológico no ayuda pues, a llegar a una verdad, por así decirlo, frente a planteamientos que hacen los sujetos procesales al juez. Entonces ahí se rescata que también el juez tiene que corroborar la información que ha recibido de manera oral si esto se encuentra en una forma escrita, por ejemplo, dictámenes periciales, certificaciones, prueba preconstituida, este, es decir, hay una combinación de recepcionar la información de manera escrita como también recepcionarla de manera oral, ¿no? Esto como un elemento importante para poder rescatar y cerrar pues esa extraña idea, particularmente pienso de que acá se resolvía con lo que informaban las partes, ¿no? Punto, ¿no? Y eso definitivamente atenta contra un aspecto teleológico que tiene nuestro sistema procesal penal, en la que también los jueces estamos embarcados, es de llegar a la verdad, ¿no? Y para llegando a la verdad, obviamente no bajo cualquier forma ni arrasamiento de derechos fundamentales, ¿no? Sino con los, los procedimientos que nos da el propio modelo procesal penal, ¿no? Entonces se distingue, por ejemplo, en esta fase de la etapa intermedia que hay una fase escrita, ¿no? Porque se señala que luego hay que el fiscal, con el auxilio de la policía, realice los actos de investigación necesarios y pertinentes dentro del plazo del artículo 342 del Código Procesal Penal, dispondrá la conclusión de la investigación preparatoria. Y hemos visto que se convocan a veces audiencias de control de plazos para hacer que el fiscal concluya la investigación preparatoria, ¿no? Y bueno, el juez, si efectivamente el fiscal ha vencido su plazo de investigación preparatoria y debe decidir para ver si se va a resolver algo, alguna pretensión de la fiscalía en fase intermedia, este, la decisión de que concluya la investigación preparatoria se ha señalado en el acuerdo de la Corte Suprema. La sentencia de la Corte Suprema es una decisión unilateral del Ministerio Público, y que ningún juez puede concluir la investigación, ¿no? Como tal, de manera, con una resolución de orden jurisdiccional, ¿no? Esta es una decisión que le corresponde a la Fiscalía. Ahí, bueno, viene el otro extremo cuando dice si le estás dando, le estás reconociendo esto que está en el Código Procesal Civil del Ministerio Público. Bajo esta lógica, la Fiscalía podría terminar en el momento que quiera. Y efectivamente podría darse ese peligro, sin embargo, la norma
También las obligaciones de la Fiscalía es que se cumplan por los plazos que están estipulados en el Código Procesal Penal. Y que en todo caso, si hay una demora imputable al fiscal, él puede ameritar una investigación administrativa disciplinaria que conlleve a una sanción, si fuese el caso, ¿no?